Mitos y realidades. Pasa a mi consultorio, por favor. Nos vamos a platicar hoy acerca de la liposucción. La liposucción es un procedimiento muy seguro en manos expertas, desde luego, en la cual nosotros podemos ayudar a dar contorno al cuerpo. La primera pregunta es, ¿la liposucción ayuda a bajar de peso? Falso completamente. Todo el mundo dice, me voy a hacer la lipo para bajar. No es cierto. La liposucción no podemos extraer grandes cantidades de grasa porque resulta entonces sí muy peligroso el procedimiento. Entonces lo ideal es solamente para dar contornos, pequeños defectos, pequeñas lonjitas, para que tengas un cuerpo mucho más estilizado. Otra pregunta, ¿puedo usar la grasa para inyectar en los glúteos? Efectivamente, la grasa se puede utilizar para dar más forma a los glúteos, redondearlos más, ponerlos más proyectados y el resultado es muy bueno. Aquí el único detalle nada más es que esa grasita se puede absorber en determinadas cantidades que tu especialista te va a decir. Después de la utilización de la liposucción, ¿puedo subir de peso? Efectivamente, si no te cuidas y hacemos un buen uso de la liposucción, se va a perder todo el trabajo. Por eso debes estar perfectamente convencido o convencida para hacerte el procedimiento y poder lograr un gran resultado. Después de esto, en un caso de un embarazo, ¿puedo realizarme una liposucción? Si es que tu embarazo no dejó ninguna secuela de piel flácida o que quede completamente estriada o rota, entonces sí se puede hacer liposucción para eliminar algún defecto que haya dejado esto. Sin embargo, si la piel es flácida, normalmente lo que nosotros hacemos es una abdominoplastia, que es un procedimiento completamente diferente, pero sí nos puede ayudar la liposucción a potenciar el efecto. Creo que es una muy buena opción para que puedas tener una figura envidiable. Nos vemos en la próxima cápsula de mitos y de realidades.